Hola, buenas tardes, Lisbeth. Mi nombre es Marilyn Ludeña, soy egresada de la carrera de Negocios Internacionales. Agradecerte por tu tiempo brindado, comentarte también que la información que me vas a brindar será de gran utilidad para la obtención de mi título y para mi proyecto de tesis, y comentarte que toda información brindada será de manera confidencial, ¿no? Más bien, estimada Lisbeth, me gustaría que por favor te presentaras, ¿no? Tu nombre, el cargo, el lugar donde trabajas, perdón, el cargo que ocupas y, bueno, la experiencia tanto laboral como profesional que has tenido durante tu trayectoria de vida, ¿no? Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Lisbeth Ruiz, estudié administración y estudié marketing empresarial. Mm, He tenido diplomados sobre logística internacional, sobre aduanas y transporte internacional. Eh, bueno, llevo trabajando en Tramarsa ya 4 años. Anteriormente estuve trabajando en el área de logística y en el área comercial. No sé, eso es lo que llevo hasta ahora, ¿no? Ok, Lisbeth. Mira, te voy a realizar 7 preguntas que, en base a tu experiencia trabajando en Tramarsa, ¿ok? Que ves en el día a día, ¿no? Quizás en tu entorno laboral como área, eh, como agente marítimo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el papel que tienen los agentes marítimos al momento de garantizar la seguridad operativa en el seguimiento de las órdenes de importación marítima? Si bien es cierto, ustedes no ven el tema operativo, ¿no? Esto hace referencia a las relaciones administrativas que se deben tomar quizás en cuenta el agente para que se garantice que las órdenes, o sea, de las importadoras, en este caso ustedes ven mercadería, ¿no? O sea, que no pongan en riesgo, ¿no? Al momento de salir de la nave, hacia de origen hacia Aleta Callao, ¿no? Sí, mira, a nivel de Tramarsa, bueno, depende del tipo de carga, ¿no? Generalmente los barcos se hacen cargo hasta la descarga de nave, ¿no? Algunos son a bordo, otros es a muro. Generalmente siempre va a ser a bordo. Entonces, Tramarsa asume el papel también como agente de estiva y agente marítimo, y en ambos casos garantiza de que la carga llegue, que la carga se estive, se descargue de la mejor manera. Contamos con jefes de cubierta que están las 24 horas en la nave desde que atraca muelle hasta que zarpa. Son los encargados de verificar que se esté cumpliendo correctamente la descarga del producto. Organizan las cuadrillas. También tenemos los jefes de seguridad que también están durante toda la descarga de la nave para garantizar que no haya accidentes en los trabajadores. Y tenemos los operadores de nave, que ellos van pasando reportes tanto a los clientes finales como al armador y al capitán, de la descarga cada 4 horas, 2 horas, dependiendo. Hacen un reporte y con un reporte fotográfico también terminan de hacer bueno, para la redundancia, ¿no? Su reporte al cliente, a todos los involucrados en este caso. Y con eso garantizamos de que si es que hubiera algún problema, también se lo comunica de manera oportuna. O si hay carga en mal estado, todos los reportes se hacen desde el que se abren las bodegas hasta que se termina de descargar el producto, ¿no? Ah, ok. Sí, no, es interesante también porque ustedes le dan, bueno, al final si si pasa algún inconveniente, ustedes pues les dan la información, en este caso al cliente, ¿no? Que son las importadoras. Ajá. Igual, si Por- hubiera, no sé, bobinas, pues te pongo un ejemplo, ¿no? Bobinas dañadas, que llegaron dañadas, se analiza, ¿no? De quién fue el error, si vinieron así de origen, vinieron de otro puerto, o si al momento de descarga nosotros tuvimos algún tipo de inconveniente y al final fue nuestra responsabilidad, también tenemos una garantía que puede asumir. Después de un estudio, se aplica la garantía, ¿no? Al producto. ok. Para continuar, Lisbeth, con la segunda pregunta, ¿de qué manera los agentes marítimos garantizan las adecuadas condiciones de traslado y su adecuado seguimiento en el transporte marítimo? Se relaciona un poco con la primera pregunta, ¿no? Sí, pero no la logro entender muy bien. O A ver. sea, Dice, ¿de qué manera los agentes marítimos garantizan los adecuados
condiciones de traslado y su adecuado seguimiento en el transporte marítimo. Te explico. Si bien ustedes no se encargan quizás de garantizar la manipulación, ¿no? O el traslado, si tienen, en este caso, por relativas quizás legales con respecto a la de las navieras, ¿no? Porque acuérdate que ustedes son representantes de las navieras. Y obviamente la manera en que las navieras, por así decirlo, o sea, manipulan, pues, no los contenedores. Entonces, a lo largo del traslado van a determinar cómo es que llega la carga al final, ¿no? No sé si me dejo. Ya, mira, eso varía ya, porque si hablamos de contenedores, bueno, a Matarani, por ejemplo, la única línea que llega es la de Hapag-Lloyd. En el caso de Hapag-Lloyd somos agentes a nivel nacional. Si la nave llega de puerto extranjero, por ejemplo, llega de generalmente Guayaquil, Callao, Matarani y Hilo. Si llega directamente de Guayaquil, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, simplemente la línea naviera nos indica de que está zarpando tantos contenedores llenos, vacíos, y nos pasa la información de lo que va a llegar. Y igual, la información es constante también con el capitán o con el operador también de la línea naviera, que nos informa dónde está la nave y cuál va a ser su ETA aproximado, ¿no? Todos los días, no siempre es el mismo, ellos pueden decir que tienen un ETA para quincena y al final llega el 18 o llega el 10, pero ellos nos van avisando día a día para hacerle un seguimiento, pero en ese caso la carga no la vemos nosotros hasta que llega a destino. Si hubiera algún reclamo, se lo hace con la línea directamente, y la línea, como te digo, al momento de zarpe, por ejemplo, de Guayaquil, Zarpó de Guayaquil nos manda toda la información de lo que ha salido, y eso mismo es lo que debe llegar al puerto, ¿no? No debe haber variación en eso. Ok, perfecto. Igual, si estuviera como te dije, somos agentes a nivel nacional. Si la carga, por ejemplo, es Callao Matarani o Matarani Hilo, el último puerto pasa toda la información a la línea y a Tramarsa tenemos un sistema integrado. Entonces toda esa información se descarga y lo que nos dicen en origen tiene que llegar en destino, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces esa es la manera en la que ustedes garantizan, pues, ¿no? También las Ajá. condiciones del traslado. Ok, para continuar con la pregunta 3, entre los años 2017 a 2021, por decirlo estos últimos 5 años, ¿qué condiciones relacionadas con la seguridad operativa en el transporte marítimo han determinado el incremento o la disminución de la demanda de contratos de importación por vía marítima? Ahí te explico. O sea, si es que la mercadería quizás llegue en mal estado, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? A veces no todo es perfecto. Obviamente esto va a incidir en las importadoras. Y dado que las importadoras realizan un contrato, obviamente por estas épocas ya no se está haciendo un contrato, pues no, porque obviamente las navieras venden espacios de los fletes y muchas importadoras, bueno, antes hacían contratos pues quizás hasta por un año para asegurar el espacio, el tema del flete, para beneficiarse, ¿no? Por si algo pasa, de repente el flete puede seguir en pie o como que puede variar, ¿no? Dependiendo. Entonces, realizan contrato, ¿no? Con ustedes los agentes y obviamente, si es que pasara algo malo, eh, quizás, obviamente la importadora se va a quejar, quizás van a verlo a ustedes como que una empresa que, o sea, como que su reputación puede bajar y diría, no, sabes que con esta naviera ya no hubo contrato porque mi mercadería me ha llegado mal y puede pasar así en diferentes importadoras. En estos últimos 5 años han tenido ese problema de demanda de disminución de contratos con algunas importadoras. No, no, al contrario, no ha habido un incremento. Sí, se podría hacer un incremento, incluso en esta época de pandemia. eh, Ha habido de alguna forma un poco más recaladas de las que ha habido en otros años. Eh, y el tema con el cliente en sí, o sea, nosotros no, mm, ¿cómo te explico? Mira, por ejemplo, como te dije, somos agentes marítimos, que es con la naviera, en este caso solamente con Hapag-Lloyd, y luego tenemos otras, los armadores, los dueños del barco, o los que alquilan los charters, nos ponen a nosotros como agentes. Y es para un tema sobre todo de mineral, ¿no? Que es lo que más se saca por acá, o granos, o ingresan granos también, alcohol, y que generalmente ya son clientes estables, y
y entonces no ha habido ese problema. Igual tenemos encuestas que se hacen a los clientes, que se hacen a las navieras para ver qué es lo que podemos mejorar o si nos equivocamos en algo, hacer una retroalimentación. Al momento no hemos tenido ningún reclamo ni una disminución por algún problema interno que haya habido, ¿no? Ah, ok. Entonces Se podría decir no, que antes de pandemia y post pandemia, o sea, no han sido afectados ustedes. O sea, podría decirse que durante estos últimos 5 años ustedes no se han visto afectados por la disminución de contratos con las importadoras, sino todo lo contrario, como ya tienen clientes fidelizados, bueno, les ha permitido que sigan todavía constantemente, porque acuérdate que, bueno, por pandemia a veces uno ajá. cumplir con el tiempo estimado que el cliente desearía, ¿no? Porque la situación definitivamente del COVID-19 ha hecho un giro de 360 grados que nadie se lo había esperar en realidad. Entonces, como ya tus clientes son fidelizados, como que no has tenido en este caso, pues no, como que un impacto Sí, a eso. ajá, además del cliente fidelizado, bueno, eso es una parte, ¿no? Pero en sí nosotros manejamos, hay concesiones a las que aplicamos y tenemos contratos que no es por un año, por dos, dependiendo, ¿no? Licitaciones perdón, no son concesiones, son licitaciones Ujú. que hemos ganado, entonces se mantienen, ¿no? Y se van renovando. Ah, ok. Entonces, por más que ha habido inconvenientes, porque estimo que ahora por pandemia sí has tenido inconvenientes. Claro, ha habido, de alguna forma sí se ha visto afectado sobre todo el tema de contenedores, pero en carga a granel no ha sido tanto el impacto, ¿no? Ha aumentado en Ah, algunos casos. ok, perfecto. Siguiendo con la pregunta 4, ¿de qué manera las condiciones climáticas presentes en la ruta seguida para el transporte determinan la demanda de importaciones por vía marítima? Acá sí te quiero enfatizar un poquito. O sea, sabemos que obviamente ustedes como agentes pues no tienen la responsabilidad, ¿no?, de la operación, pero sí tienen la responsabilidad obviamente de ver algunos temas administrativos en caso de que existan contingencias climáticas. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, ustedes en sus contratos que tienes con las importadoras, obviamente tienen un contrato, pues no, de fletes y cláusulas que obviamente les va a permitir cumplir con el contrato. Pero obviamente hay temas climáticos que a veces hay mercaderías de China y que mucho se ve el tema del tifón. Entonces, que de repente te impidan que tú cumples con el cliente. Entonces, ahí quiero llegar. ¿Tú has tenido algún inconveniente por el tema de las condiciones climáticas? O sea, ¿de qué manera Mira, esas condiciones climáticas te han como que afectado, pues, ¿no? Mira, en este caso nosotros no tenemos una responsabilidad con el cliente en ese sentido, porque Ok. nosotros no nos encargamos de embarcar y garantizar, o sea, estar hasta el punto en que se va a descargar en el punto de origen o al revés, ¿no? Desde que se embarca en origen hasta la descarga. Simplemente quien se encarga de eso son los charter o los armadores de los barcos y a Ujú. nosotros nos designan como agentes en destino, si fuese importación, solamente en destino y el seguimiento es, como que te comenté, hay como el capitán, va informando, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué día posiblemente van a zarpar? No sé, si es que hay congestión en puerto, que también van a demorar más días, y nos van avisando cuándo llegan. Pero en sí el contrato lo hace directamente el cliente con su proveedor, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención ni de conocimiento en eso. Claro, entonces esto, obviamente el tema de los climas, en tu caso, no ha sido como que un inconveniente para la demanda de importaciones de mercado No, por vía marítima. en sí el cliente, como te dije, el cliente no, o sea, no es que nosotros nos encargamos en origen de contactar al embarcador y hacer la estiva y traerlos, ¿no? Porque simplemente nosotros nos asignan como agentes marítimos en destino. Y una vez llega la carga acá y como hay los 5TEM y todo, como te dije, es hasta Ujú. prácticamente casi el 90% es hasta a bordo. O sea, llega la nave y a partir de que ya está anclada en el amarradero, recién nosotros intervenimos y empezamos a descargar. Ese día, desde ahí es nuestra responsabilidad. Antes de eso, no. Lo que sí podríamos ver con el armador, no con el importador, es un reporte de, por ejemplo, si hay, eh, aumentó los nudos de vientos, aumentó el mar está movido, cierran puerto, eso sí, ¿no? Porque
hay comunicaciones con el APN que van informando cuándo va a ser los cierres de puerto, cuántos días van a estar cerrados, no pueden entrar las naves, y eso sí se coordina y se le informa al armador, y al final ellos deciden si es que realmente descargan, por ejemplo, en Matarani, o si por un tema de cierre de puerto prefieren irse a Hilo, que tenían Hilo. Entonces se van a Hilo, lo regresan y descargan. Pero con el importador no vemos esos temas, ¿no? No tenemos contacto con ellos en ese sentido. Ok, se podría decir que ustedes tienen contacto con los puertos, APM, o sea, Claro. ok, perfecto. Para continuar con la quinta pregunta es, ¿qué criterios determinan si es que el proceso de transporte es eficiente y eficaz desde la perspectiva de la demanda de importaciones de insumo por vía marítima? O sea, todo el proceso de transporte, ¿no? Desde que sale de origen, ¿ustedes cómo manejan esos procesos? O sea, para ver si es que en este caso ustedes son eficientes y pueden cumplir con el cliente, ¿no? Porque básicamente de eso cada empresa se vive, ¿no? Del cliente, porque si no se cumple con el cliente y si uno de repente no es eficiente y eficaz en sus procesos, en este caso el tema del transporte internacional es diferente, ¿no? A otros procesos quizás de administración o otros temas. Entonces, ¿cómo es que ustedes ven esos criterios que determinan si tu proceso de transporte es eficiente y eficaz, ¿no? Como empresa de Tramarsa. Ya, mira, como te comenté, Tramarsa es el agente marítimo, no se encarga del transporte. Lo único que podemos hacer es, agente marítimo, me refiero a agente marítimo del barco, no del importador. Del importador podemos ser agentes de estiva, y el cliente es quien tiene la responsabilidad de entregar la mercadería. Por ejemplo, si es una exportación, de dejar la mercadería en puerto y nosotros le estivamos al barco, y como agentes marítimos del barco nos encargamos de que el barco pueda entrar, que tenga los papeles en regla, si hay un cambio de tripulación, lo organizamos, y nos encargamos de hacer el reporte de cuánta carga se está enviando, cuánta carga está llegando, las jornadas, cuánto descargan en cada turno, es eso básicamente. Entonces el tema Claro, de transporte no lo vemos. no, claro, si bien es cierto, ustedes no ven el transporte en sí, pero sí van viendo, o sea, las coordinaciones de cómo Claro, va el seguimiento de cómo va el transporte y obviamente eso al final le van a decir a su cliente, o sea, por ese lado. Yo entiendo que obviamente claro. no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, Pero mira, si fuera, en el caso, te hablo por ejemplo del Mina, de las ujú, Bambas, que hubo el problema del sí, que corredor iban a minero cerrar, y claro, sí, sí, cerraron. sí. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes? O sea, nosotros no tenemos más información de la que nos puede dar la mina, y la mina nos dice, no saben qué, el día de hoy estamos hablando, vamos a tener una reunión, pero sigue cerrado, no vamos a mandar nada hasta 15, después de 15 días, y nosotros dijimos, pero tenemos un barco que ya está llegando, justamente que ha sido charreado para ustedes. Nos dicen, ok, tenemos en almacén en Tisur, porque ya como almacén Tisur tiene un área para las bambas, tenemos tanta cantidad que y no podemos embarcar hasta que juntemos un mínimo, digamos. Entonces nosotros lo que nos encargamos es de avisarle, ¿no? Decirle al cliente, Ujú. ahora iPhone, dependiendo del armador, ok, la mina nos indica que hay esta cantidad de carga, que es posible que se embarque en, no sé, en 2 semanas. Ellos nos dicen, ah, ok, ya no, mi barco va a ir a hacer otra operación y regresa por esa carga para irse, o va a esperar, o si le conviene esperar en Bahía, lo hace, ¿no? Pero nosotros nos encargamos de hacer esa coordinación, la comunicación constante, tanto en este caso sí, del embarcador, de la mina sería, y del charteador o del barco, ¿no? Para que ellos tengan justamente ese punto de encuentro y sepan qué realmente si se va a poder embarcar, si no se va a poder embarcar, o qué es lo que les conviene más. Claro, definitivamente, ¿no? Ahí también, obviamente, que son eficientes con su trabajo, porque si no tienen una comunicación constante, obviamente no van a poder darle una buena información al cliente, ¿no? Te comento, yo también trabajo en una importadora y también tuve bueno, ese inconveniente con las bambas porque yo también le importo a ellos, soy su proveedor de ellos. Entonces, Ujú. sí también recuerdo haber vivido esa situación, ¿no? Con esa minería. A ver, para seguir con la sexta pregunta, ¿qué criterios relacionados con la seguridad operativa permiten o permitirían la estandarización de procesos de seguimientos de las órdenes de importación mediante el transporte marítimo?
Sé que ustedes cumplen, obviamente, labores administrativas, porque obviamente, como bien me lo has comentado, no te encargas, pues, no, de ver, pues, no, cuando están alzando la carga, ¿no? Eso lo coordinas, obviamente, les haces un seguimiento. Ustedes, en cierta manera, están relacionados, pues, ¿no? Con el seguimiento de en este caso, de las mercaderías, ¿no? Entonces, esto se puede realizar tanto en cuanto al proceso de estandarización, en cuanto a la entrada y salida de la mercadería en el puerto. Justamente tú me comentabas algo que, me comentabas tu experiencia que ustedes lo coordinan, pues no con los puertos, no directamente quizás con el cliente, podría decirlo así. Eh, sí, pero no logro entender bien la pregunta. No sé si la Ok. puedes... Dice, ¿qué criterios relacionados con la seguridad operativa permiten o permitirían la estandarización de procesos de seguimiento de las órdenes de importación mediante el transporte marítimo? O sea, en cierto sentido, ustedes podrían hacer de repente un seguimiento constante, coordinación con la línea, mandando quizás fotos, videos, en todo lo que es estado de la carga, no sé si me dejo entender. O sea, seguimiento constante, ¿no? Desde que sale la mercadería hasta que llega, ¿no? Es como darle quizás un valor agregado a tu servicio, ¿no? En este caso de ustedes. Am, en ese caso, el reporte que hacemos lo hacemos en destino, ¿no? O bueno, dependiendo si se embarca en origen del estiva o desestiva que se tenga que hacer, pero en puertos anteriores, hay, igual como nosotros, se habla de un puerto extranjero, hay también sus agentes y ellos se encargan de hacer el reporte, en este caso al embarcador, ¿no? Y ellos con eso garantizan de que el producto esté, cuál es la calidad del producto y la cantidad de producto en que esté saliendo y en qué condiciones. Y en destino simplemente nosotros nos encargamos de efectivamente verificar que lo que nos dijeron es lo que está llegando y el reporte empieza desde fotografías, los estados de hechos y la descarga, ¿no? Con los agentes de seguridad y los operadores de nave. Pero antes de eso no tenemos más información de la que nos puede dar el armador, ¿no? En origen. Claro, el armador entiendo que trabaja con las navieras. Es que hay el dueño del barco, el armador, el charter. Y generalmente el armador, por lo general, es el dueño del barco, por lo general. En algunos casos puede ser quien le alquile el barco al dueño y al final es quien va a ver los contratos con sus clientes y saber qué carga va a llevar. Y a nosotros nos contratan como sus agentes marítimos en destino, ¿no? Ujú. Claro, como representantes de la naviera, pero en el país de destino, pues, En ¿no? el país de destino o dependiendo, o si se embarca acá, el país de origen. Ok, claro, claro. Entonces, por ejemplo, quizás uno de los procesos de estandarización que de repente, no sé si tú has escuchado de los agentes de carga. Ajá, Ya, los agentes de carga tienen casi la misma función que ustedes, con la diferencia que ustedes representan a la naviera y el agente de carga no, porque el agente de carga compra espacios en la naviera. ajá. Es, ¿crees que tú, por ejemplo, en un proceso de estandarización, de seguimiento, pues no, obviamente considerarías que sería mejor que, por ejemplo, se dejara de existir los agentes de carga, porque obviamente ustedes como agentes marítimos tienen la información más directa con la naviera, ¿no? Porque a veces, eh, en realidad, tengo entendido y también por lo que yo he visto en el día a día en mi trabajo, a veces las navieras mismas no responden, pues, o sea, un dueño del barco no te va a responder, ¿sabes qué? No te responden las cosas como son. Entonces, por eso a veces nosotros como importadores contratamos un agente de carga porque obviamente el agente de carga, así como ustedes que son agentes marítimos, hacen el seguimiento, pues, ¿no? Desde que sale hasta que llega. Ya, mira, en este caso, nosotros actuamos como solo agentes marítimos, el agente de carga cumple una función distinta, ¿no? En el caso de que nosotros quisiéramos ocupar ese campo, tendría que ser una operación totalmente distinta a la que hacemos. Porque, bueno, si te hablo de la línea Hapag-Lloyd, que es la que agenciamos, cuando hay agentes de carga, nosotros no tocamos, no tenemos nada que ver, simplemente confirmar cuando ya se haya hecho todo el trámite de desgloses, que la agente de carga nos dice, ok, procedan a liberar. Porque a él, Ujú. para nosotros, el agente de carga es el cliente.
porque es quien Claro. los BLs están consignados a su nombre, y para la línea como para Tramarsa, él es nuestro Ujú. cliente, y si es que él nos dice, ok, esta mercadería no es desglósenla para 4 clientes más, y procedan a darle su visto bueno con estas características. Y solamente se hace eso, pero para nosotros quien valdría como agente, como cliente, es el agente de carga, ¿no? Pasa a ser un cliente más para nosotros. Claro, porque ustedes dan la aprobación de los vistos buenos en los BELs, ¿correcto? Claro, eso es al final, para liberar la carga, ¿no? Mm. Porque, pero para la línea, el cliente es el agente de carga, no es Claro. el cliente. Sí, de Ajá, todas pero maneras, cumple exacto. un papel distinto. Claro, lo que pasa es que a veces muchas importadoras, nosotros sabemos que obviamente para ellos su cliente sería el agente de carga, ¿no? Para nosotros, o sea, el agente de carga para nosotros somos los clientes, importadoras, porque contratamos ese servicio. Claro. Pero a veces Ajá, muchas ustedes son los navieras, pues clientes. no, a veces muchas navieras no, a veces las importadoras, pues nos metemos a averiguar quién es la naviera, tratamos de comunicarnos, porque a veces necesitamos una respuesta para que nos cumplan, ¿no? Con las fechas. Ajá, a veces sí me he dado cuenta de ese tema, hay un vacío ahí, porque cuando hay un agente de carga, muchas veces el cliente final no sabe ni siquiera quién es su agente de carga, solo sabe que va a llegar en una nave de Hapag-Lloyd. Y nos Ujú. piden a nosotros como agentes marítimos que les demos sus BLs cuando nosotros no cumplimos esa función, ¿no? Entonces tenemos que Exacto. de alguna forma ayudar y buscar quién es el cliente o quién es el agente de carga para que se comuniquen. Pero sí hay un Exacto. vacío ahí. Sí, a veces pasa. Ya, y para terminar, querida Lisbeth, ¿qué criterios relacionados con la seguridad operativa delimitan las características del contrato firmado para el transporte de mercaderías por vía marítima? O sea, obviamente, no solamente ustedes no van a interferir quizás en el tipo de mercadería que se importe, pues, ¿no? Porque entiendo que ustedes como contrato cuando hacen los contratos con las importadoras, quizás van a ver también el tema de con qué línea naviera están trabajando, cómo es el buque, todos esos aspectos también que deberían tomarse en consideración. Por ejemplo, cuando tú haces un contrato, yo estimo que Tramarsa trabaja con una naviera. Obviamente tampoco se va a meter con una naviera, pues no, que de repente sea mala, pésima, porque al final eso va a generar que quizás tu seguridad operativa no cumpla con el contrato que tú has ofrecido, en este caso al importador. No sé si me dejo entender. Ya, sí, pero ahí hay bueno, ahí hay un malentendido porque nosotros no nos encargamos de contactar a una naviera para un cliente. Si Ujú. usted es todo lo No, no, no. contrario. Claro, el cliente hace el contrato con la naviera y ustedes lo representan. Correcto. Nosotros representamos, es que depende, es que es distinto, porque mira, A si ver. te hablo de mineras, las mineras hacen sus contratos con X, nosotros no sabemos con quién. Solo sabemos por parte de los que tenemos contrato de Tramarsa, o sea, un acuerdo interno, una licitación, algo así, sabemos que Ujú. van a tener que embarcar, por ejemplo, 1000 toneladas posiblemente en 15 días, y que debe estar llegando una nave para eso, pero no sabemos más. Luego, por otra vía nos llega una nominación de Ujú. un armador indicando de que va a haber un embarque de 1000 toneladas para aproximadamente quincena de febrero, pero no nos llega más. Primero nos nominan y nos piden que les mandemos una proforma. Les mandamos la Ya. proforma, ellos la aceptan, y después de que la aceptan recién nos envían toda la información para saber realmente quién es el cliente, cuánto se va a cargar, qué puertos van a recorrer y cuándo realmente van a llegar. Entonces ahí es cuando ya nosotros por ambos lados tenemos que estar consultando, ¿no? Tanto con el embarcador, en este caso, para preguntarle, oye, nos ha llegado una nominación, ¿ustedes van a embarcar tanto? Sí, sí, tenemos programado para tal fecha, pero a veces ni ellos mismos saben qué nave es. Todo se va dando así de transcurso, ¿no? Claro, lo que Supongo pasa es que que, tienen sus sí, sí, sí. chapeadores, ¿ya? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he entrevistado a otros agentes marítimos y hay agentes marítimos que sí trabajan, o sea, son dueños de la naviera y también tienen su agente marítimo quizás en destino, es de la misma empresa. Entonces, como que obviamente ustedes cumplen otro rol de trabajo, a diferencia de otros agentes marítimos que sí tienen quizás ese rol de ver los contratos porque trabajan, o sea, son de la misma empresa, ¿no? Es, Ah, claro, en ese sentido sí, pero nosotros no tenemos navieras, así que
No, como te Claro, dije, en este es al caso revés. ustedes, Nosotros, claro. las navieras nos buscan, nos piden cotizaciones, proformas, se las mandamos y nos aprueban, actuamos como agentes marítimos. Entonces, en tu caso, ¿no tendrías, por ejemplo, algún tema relacionado con el tema de la seguridad operativa dentro de tu, o sea, contrato? Porque obviamente tú no trabajas, representas una naviera, pero no es que trabajes para esa naviera como hay No, porque la naviera las este agentes mes puede marítimos que decirnos, sí. ajá, puede decirnos este mes ustedes son sus agentes marítimos, pero al día siguiente tienen otro barco o el mismo barco y nos dicen, ¿saben qué? Va a cambiar de agente y va a ser Serpac. Ah, ok, Ujú. dejamos todos los papeles en regla hasta donde nos dicen. O nos dicen, ustedes van a actuar de agentes protectores, pero todo el agenciamiento lo va a hacer Serpac. Solamente actuamos como, digamos, como veedores, pero no Claro, no tenemos más pero sí ven, influencia. pero en este caso tú sí verías el tema de las normativas legales, pues, ¿no? Claro, o sea, eso sí, sí depende si nos nominan, ¿no? Como agentes marítimos, si es que se Claro, por ejemplo, cambiaron, entonces, y lo ve entonces Serpac, simplemente ellos hacen todo y nosotros nos encargamos de ver que la operación se lleve desde el inicio al fin y le reportamos al armador qué es lo que están cobrando, qué están haciendo ellos. claro, ahí sí te encargarías de temas de normativa legal y ver, pues, los criterios de quizás de entrada y salida de en este caso, de tu mercadería que traigas. Ajá. Bueno, en ese caso sí, sí lo verías, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay diferentes agentes marítimos que sí trabajan para la misma agencia, o sea, para la misma naviera, que son representados acá en Perú y otras que sí, pues es como un terciario o algo así. Ujú. Bueno, Lisbeth, acabamos de culminar con la entrevista. Más bien agradecerte por tu tiempo y de verdad muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte. Esta información de verdad que me va a ser de gran utilidad para mi tesis y una vez más agradecerte. Más bien muchas gracias. Ok, no te preocupes.